¿Se acuerdan aquella canción que cantaba aquel hermano que le hizo hace muchos años? A ver si me acompaña. Dice, tu presencia es más hermosa cuando te miro. Tu presencia es aún más hermosa cuando me ves. Puedo descansar, puedo respirar ese aire del cielo que viene hacia mí. Tu presencia es más hermosa cuando te miro. Tu presencia es aún más hermosa cuando me ves. Puedo descansar, puedo respirar ese aire del cielo que viene hacia mí. Tu presencia es más hermosa, tu presencia aquí es real, tu presencia es más hermosa, tu presencia aquí es real. Vamos a abrir la Biblia en Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 43. Dice, dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús que le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Lucas capítulo 17, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros.
Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muchos ejemplos de sanidades, de milagros. Pero muchos de estos con un común denominador, y era que tenían el milagro y se iban y se olvidaban del milagro. Me estaba contando un pastor amigo esta semana. Había ido una vecina a su iglesia, a su congregación, y la mujer con una enfermedad terminal, y él le hizo pasar adelante, contaba a él y le dijo: ¿Qué problema tiene usted? Yo tengo un cáncer terminal. Y el pastor le dice: ¿usted cree que Dios puede sanarla? Y la mujer dice: la verdad que no. Y él tenía una carga muy grande, decía, y él sabía que Dios le iba a sanar. Y oró por la persona, y la persona se fue a la casa, la llamó a la semana siguiente porque le dijo: vaya a hacerse todos los estudios. Y se hizo todos los estudios y la mujer simplemente le dijo: cosa de no creer, pastor, ¿sabe que no tengo nada?, me dijo los médicos. Se ve que nunca tuve nada. Y cortó el teléfono. Evidentemente hay gente que ni los milagros ni las sanidades los van a acercar a Dios. Ni los milagros ni las sanidades. Es curioso, la primera historia que leo era un oficial del rey con su hijo muy enfermo y lo fue a ver a Jesús. Ya sabía él quién era Jesús. Lo invitaba a que vaya a su casa. Hay casos tan atípicos en la iglesia, en las escrituras, porque hay casos donde uno le dijo al Señor: solo di la palabra y mi criado será sano. Y el otro que le dice: vení a mi casa, así mi hijo no se muere. Y Jesús le dice: anda a tu casa, no va a morir, va a vivir. Y va a la casa, y cuando va salen los criados y le dicen: tu hijo vive. Claro, estaría postrado, enfermo, inconsciente. Pero en este caso dice: él y toda la familia creyeron. Es todo lo que dice. En cuanto al creer, el cuidado que hay que tener, porque Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. Cuando uno le habla a alguien del Señor y dice: no, pero te dice: yo creo en Dios. Sí, está bien, pero los demonios creen y tiemblan también. Hay algo que falta, que es la segunda parte del mensaje, que es clave. En el otro texto que leo, 10 leprosos que le claman: hijo de David, ten misericordia de mí, con signo de admiración. Tiene que haber sido: hijo de David, ten misericordia de nosotros, sánanos. Y él simplemente les dijo: vayan a mostrarse al sacerdote, que era lo que había que hacer. Cuando uno quedaba sano, se mostraba al sacerdote, y el sacerdote, sin poner un sello, era el que ponía un sello y decía: está sano. Y lo curioso que dice que mientras los leprosos iban, quedan sanos.
una enseñanza que abro un pequeño paréntesis, lo cierro en un momento. Hay cuestiones de la fe que a veces hay que marchar para que el milagro ocurra. Cuando el Mar Rojo se abrió y Moisés clamó porque los egipcios los rodeaban, Dios le dijo a Moisés: no clames a mí, di al pueblo que marchen. Cuando el pueblo comenzó a marchar, las aguas se abrieron. Ahora pasó algo semejante. Vayan a mostrarse al sacerdote. Ellos estaban leprosos. Solo giraron, fueron camino al sacerdote y fueron limpios. Si ellos se hubiesen quedado allí con Jesús y le decían: no, orá por nosotros. No, tuvieron fe. Giraron y fueron a mostrarse. Pero solo uno volvió glorificando a Dios. Y Jesús solo les dijo: ¿y dónde están los otros 9? Miren, a los que son amantes de las estadísticas y de los números, un 90% de los que están acá, solo un 10% volvieron a Dios. Solo un 10%. Lo que no es señal de buen evangelismo cuando uno a la gente en situaciones de enfermedad les decimos: vengan a la iglesia para que Dios obre. No es ese el ingrediente justo. La gente necesita algo más que la sanidad. Necesita algo más que la ausencia de un dolor. Se necesita algo más. Ayer estaba hablando con 4 personas, 4 amigos, y es curioso porque siempre salen temas del Señor. Es imposible que no pueda sacar temas con relación a la iglesia o al Señor o al Evangelio. Me encontré que los 4 habían ido a iglesias evangélicas a ver, invitados. Y todos los 4 fueron invitados sin conocerse entre sí en un momento de sus vidas. Fueron invitados porque Dios podía hacer un milagro determinado, puntual, en la vida de alguno de ellos o de algún familiar. Uno de ellos fue invitado y lo habían invitado al padre porque le iban a hacer estirar la pierna. Vieron que hubo un tiempo que se oraba por los que tenían la pierna más corta. Y en este caso no. Su padre fue a la iglesia rengueando y se fue rengueando. Puede pasar. Y se fue rengueando. Lo habían invitado a ver un milagro. Otro caso de los que estaba allí dice: a mí me invitaron porque no estaba muy bien, y me pregunta, me dice: ¿cómo es esto? Porque había una persona al lado mío que hablaba en un idioma que yo no entendía nada. Entonces yo le explicaba, digo: no, estaría hablando en lenguas. Yo no estaba ahí, pero seguramente estaría hablando en lenguas. Explícanos qué es lo de las lenguas. Entonces le expliqué, había sido invitada también por un milagro por ella, se fue y vino sin milagro. Otro de los que estaba allí, yo no lo podía creer porque eran todos que habían ido al mismo lugar. Era increíble, ¿no? Y no solamente habían ido al mismo lugar, sino que todos eran cosas parecidas. Y me dice el tercero: yo fui por un problema que tenía y realmente el problema que yo tenía fue solucionado. La verdad. Entonces le digo yo: ¿volviste a la iglesia? No, fui esa sola vez. Caramba, tenía ejemplos en esos 4 para ser dulce. Y el cuarto me dice algo semejante. Dice: yo fui, me invitaron, me pasé adelante, oraron por mí, me caí,
me levanté. ¿Qué sentiste? No me di cuenta. ¿Qué pasó? Me di cuenta que lloré. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué ocurrió? No, nada. ¿No volviste nunca más a la iglesia? No, nunca más. Me quedé meditando anoche. Meditaba y meditaba. Ya algo les había dicho a ellos. Mientras estaba con ellos yo meditaba. Mi cabeza iba a 1000. Era la oportunidad que tenía para predicarle a personas que es muy difícil predicarles, que no se llega fácilmente, que ante la necesidad ellos pueden ir a un lugar y acompañar con toda la expectativa de ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. Y de estos casos, miles. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Porque Jesús hizo muchos milagros. Y había algunos que lo seguían y otros que no. Liberó a algunos, otros que lo seguían, otros que no. El endemoniado gadareno lo quiso seguir y le dijo, no, le dijo Jesús, anda a los tuyos y da testimonio. Claro, Jesús se había dado cuenta que en ese caso era algo que si él volvía a su lugar, ya el testimonio de él hablaba por sí solo, porque era un hombre temible. Era un caso temible. O María Magdalena, que fue liberada y lo siguió a Jesús hasta las últimas consecuencias. Siempre. Pero hubo otros que no. De 10 leprosos, uno solo volvió glorificando a Dios y no se supo nada más del leproso, pero los otros 9 solo fueron sanos. Lo que quiere decir que alguien puede recibir sanidad en una congregación, en una iglesia, se puede orar, se puede clamar, todo lo que usted quiere. Puede ser sano una persona, puede ser sano y puede no ser salva. Qué tremendo, ¿no? Se puede ser sano y no salvo. Porque atraen los milagros, atraen. Y la realidad es que hay mucha gente enferma. Y así como hay mucha gente enferma, seduce. La diferencia radica y es clave, y piénsenlo en la vida de cada uno de ustedes. La clave está en tener un encuentro con Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia radicalmente, con sanidad, sin sanidad. Lo que marca la vida es un encuentro con Dios. Mientras yo los escuchaba, yo decía, acá nadie me está diciendo que tuvo un encuentro con el Señor. Y uno de ellos me dice, ¿por qué no nos contás tu experiencia? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y rápidamente tuve que aclarar que mi madre era creyente, pero que a mí no me gustaba ir demasiado. Y a mí hubo algo que me marcó y que ustedes lo saben. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 8 años, eso me marcó para siempre. Aún cuando a los 8 años, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y haber sentido un fuego acá, no había gente que estaba hablando en lenguas, no es que fue una cuestión por repetición, no fue nada de esto, estaban todos arrodillados, adorando a Dios. Desde el pastor hasta las 15, 16 personas que habría en ese lugar, no más. Fue eso lo que me marcó, aun cuando estuve luego un periodo de años, porque aquel pastor se fue luego a Estados Unidos, esa iglesia se cerró, luego mi madre fue a otra, yo no lo seguí, pero a mí me preguntaban, cuando los chicos de esa edad hablaban y decían, ¿de qué religión soy? Yo decía, yo soy cristiano evangélico, y no volví a pisar una iglesia. No era bautizado, era un nene de 8 años. Alguna vez la acompañaba
a mi madre antes que aquel pastor se retirara y teníamos cultos en un lugar, no me voy a olvidar más, y también se invitaba gente para ser liberado y para ser sanado. Yo recuerdo que teníamos 8 años y estaba con mi madre y tenía un fuego que me quemaba a mí. Y había gente allí y como se acostumbraba a orar, y era aquel entonces donde cualquiera iba y metía manos en la cabeza de la gente. Cualquiera iba, metía manos. ¿Vieron cuando el apóstol Pablo dice, no apresuréis? Tenga cuidado con la imposición de manos. Y todo el mundo metía mano. Y claro, yo veía que todo el mundo metía mano y yo metía mano también. Y un día oré por una persona que estaba endemoniada. Y el pastor me pegó un levante y dice, ¿quién es ese niño que está allí orando por una persona? No lo dejen. Mi mamá me pegó un levante. Claro, yo 8 años creía que era. Y ponía manos por todos lados, porque yo veía que toda la gente ponía manos. Y ponía mano aquel, ¿por qué no iba a poner manos yo? Cara dura. Pasaron 7 años hasta que volví a congregarme en un límite donde mis amigos ya comenzaban a ir a bailar, todos ellos. Y yo tenía que definir mi vida, qué iba a ser de mi vida. Si quería seguir al Señor y meterme de verdad con Él, o me iba con mis amigos, con los que tenía muy buena amistad en la actualidad, con mis amigos del secundario. Soy amigo y viajo a verlos y somos muy amigos. Pero a los 15 años fue clave. Fue clave. ¿Era una cosa o era la otra? ¿Era una cosa o era la otra? Es mentira que se pueden hacer las dos cosas. Es mentira del diablo que te susurra y te dice, no, podés hacer todo bien, que está todo bárbaro. No se puede. Y a los 15 años me acerco de verdad a la iglesia allí en Quilmes, que estaba en calle Moreno y Primera Junta. Y cuando voy a ese primer culto, vuelvo a sentir el mismo fuego que había sentido cuando tenía 8 años. Y ahí me di cuenta que había algo que era muy fuerte y había sido un encuentro con el Señor. La diferencia no es los milagros, la diferencia no es el prodigio, la diferencia no son las lenguas, la diferencia es tener un encuentro con el Señor que marca la vida, que te lleva a que si hay, lo voy a seguir al Señor. Si no hay, lo voy a seguir al Señor. Si tengo, lo voy a seguir al Señor. Si no tengo, lo voy a seguir al Señor. Es esa la diferencia. No era el milagro, el show de milagros, que de hecho los hay. El Señor, cuando habló con aquel grupo que les recriminó, el que le dijo, no van a tener parte conmigo, el Señor terminó cuando aquellos le dijeron, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre liberamos de endemoniados, en tu nombre profetizamos. Era el encuentro con el Señor lo que marcaba la diferencia. Y cuando hablaba con estas 4 personas ayer, les digo, ¿saben qué es lo que nadie les dijo? Que ustedes debían tener un encuentro con el Señor. Y abrieron los ojos así y me dicen, Dios te habla. Claro. Dice, ya, Dios habla. Sí, claro que Dios habla. Se quedaron pensando porque nadie les habló que Dios habla. Y cuando les hablo de un encuentro con Dios es que Dios habla. Esa es la diferencia. No es un show. Van a venir, mis amigos van a venir. Tienen una curiosidad grande como una casa. Son los que hacen kite conmigo. Y tienen una inquietud. Ya hay uno que es anestesista que me dice, tenemos que ir a la iglesia de Abel. Hermanos, ese día tiene que descender fuego.
No sé quién va a dirigir el culto, pero el que dirige el fuego, hermano, usted tiene que hacer que descienda fuego. Ese día no sacrifique ninguna gallina, no haga nada porque... Pero hermano, ese día tiene que caer fuego, no sé, las lámparas se tienen que subir y bajar solas, no sé. Tienen que sentir la presencia de Dios, no tienen que sentir que las cosas se mueven, eso sería espiritismo. Tienen que sentir la presencia de Dios, que es lo que sintió cada uno de los que está acá. Si usted no ha tenido un encuentro con Dios, afírmese en su casa y dígale, o en la iglesia, Señor, necesito tener un encuentro contigo. Yo me he dado cuenta que las iglesias hemos estado repletas, y hablo por la que dirijo yo, por años, de jóvenes, de no jóvenes, que solamente han calentado sillas, que no han tenido un encuentro con Dios y después de un tiempo levantaron la cola de la silla y se fueron, porque era lo mismo estar en la iglesia que estar en otro lado. Con la diferencia de acá cantaban un rato, escuchaban un rato la palabra y nada más. Era la ausencia de un encuentro con Dios. A mis amigos no los invitaron a un encuentro con Dios. Y un día me cuentan, me preguntan, dice, pero alguna, mira, solamente te voy a contar una que me pasó, le digo. Un par les conté a algunos, pero te voy a contar una que es muy curiosa y yo sé que a ustedes les va a gustar. ¿Y cuál? A ver, ¿qué fue? Un día estaba predicando y mientras estaba predicando, eso ocurrió en la otra iglesia, ustedes lo saben porque lo he contado, y mientras predicaba, el Espíritu Santo me habla. Claro, cuando yo le dije el Espíritu Santo me habla, dije, ay Dios mío, hicieron. Me habló mientras predicaba y me dijo, fulano de tal, que estaba ahí en la iglesia, te quiere matar. Yo seguí predicando, terminó la predicación y cuando terminó la predicación, los que estaban ustedes en aquel entonces, muchos de los que estaban, varios de los que estaban, ustedes se saludaban, pero yo estaba cerrando mi Biblia y ese fulano venía de atrás para adelante porque venía para el púlpito. Entonces yo bajé del púlpito, lo vi y me dice, pastor, tengo que hablar con usted. Sí, le digo, tengo una voz acá adentro que me dice, vos lo tenés que matar al pastor. Y me acuerdo que oré por él agachó la cabeza y me puse a clamar y a reprenderlo. Se quedó tranquilo. ¿Estás bien? Ya no siento lo mismo, me dijo. Menos mal. Era mi pellejo, no era el tuyo. Entonces yo les contaba a ellos. Me dice, ¿te pasó eso? Es que Dios habla. Dios habla. Dios muestra. Dios guía. No se confunda. A veces uno tiene sueños y no son sueños de Dios, ¿eh? Esta semana tuve un sueño y soñé con las ratas y me levanté y dije, las ratas, ¿qué número será en la quiniela? Las ratas, ¿no? No haga eso. Si tiene un sueño no vaya a jugar. Nosotros los creyentes no jugamos. Queda claro, ¿no? Pero después dije, me iba a preguntar el otro día a ver qué número sería. ¿Se imagina si salió a la cabeza? No, Dios habla, Dios muestra, Dios guía, Dios no nos lleva a jugar a la quiniela. Dios no nos lleva a andar mostrando un espectáculo en la iglesia para que la gente se convenza. Lo que hay que tener es la certeza en el corazón de querer servir a Dios y seguirle. Insisto, tuve en la iglesia jóvenes, mayores y adultos que han calentado sillas, porque es uno mismo el que tiene que plantarse y decir, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Yo necesito tener un encuentro contigo. Miren, yo les voy a mencionar un par de textos. Éxodo capítulo 30, verso 6. Cuando Moisés recibe la guía de Dios y le da instrucciones de cómo debía hacer determinadas cosas. Cuando habla del tabernáculo, le habla de una parte y mire lo que dice. Dice, y lo pondrás, dice, delante del velo que está junto al arca del testimonio,
delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. Y le dice a continuación, donde me encontraré contigo. Le está dando instrucciones sobre el propiciatorio. Le dice que tenía que dejar el testimonio y algunas cosas. Y dice, porque ahí yo me encontraré contigo. ¿Y de qué les estoy hablando yo? De un encuentro con Dios. Cuando nosotros hablamos de la iglesia propiamente dicha, me han escuchado miles de veces decirlo, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Es Dardo, Claudia, Gustavo, María. Cada uno de nosotros es la iglesia. Pero el edificio no es una cuestión menor. Es verdad, nosotros podemos ir a tener culto como tenemos en la Plaza Dardo Rocha todos los martes, 7:30 de la tarde, y allí tenemos culto, y esa es la iglesia, parte de la iglesia, pero no es una cuestión menor la iglesia. Así como le habla del propiciatorio y le dice es el lugar donde yo me encontraré contigo, este lugar que es el edificio, que es el lugar donde nos congregamos, es el lugar donde la gran mayoría de las veces Dios nos habla acá más que en nuestra casa. No es una cuestión menor. Lo que pasa aquí arriba de la plataforma, ojalá me vean todos los músicos, los cantores, los que dirigen cultos, todo. Hermano, la responsabilidad que tenemos es muy grande porque no estamos perdiendo el tiempo 1 hora para ver, para entretenerlo hasta que llegue la palabra de Dios y el pastor viene como un bufón y uno saca un chupetín y se le pone en la boca, el otro come un alfajor, el otro una bolsita de papas fritas, el otro abre un alfajor triple y se lo come. Tengo muchas experiencias para darle de esta. Muchas. Estábamos allí en la Tanguería, en la iglesia en la década del 90, 98, 99. En el año 98, Mundial de Fútbol. Y me acuerdo que ese día jugaba Argentina y vino una parejita de novios que no estaban demasiado bien. Y se sientan en la primer fila. ¿Dónde quiere que uno se sienten? Cuando uno viene a la iglesia, ojalá todos los hermanos se sentaran adelante, llenamos más rápido acá, estamos todos juntitos. No, ahora se hace al revés, se llena de atrás para adelante. Ojalá estuviésemos todos adelante. Pero esta parejita, me acuerdo que estábamos en pleno culto y estaba dirigiendo el culto yo y ellos estaban allí, no estaban en el culto, estaban como en un espectáculo, tenían un bonete de celeste y blanco porque era de la selección argentina, camiseta de la selección argentina. Eran 2 fanáticos de la cancha. Pero en un momento estábamos dirigiendo el culto y yo dirigía el culto todo efusivo y lo miro. Y los dos sacan un alfajor, no les miento, triple. Yo los tenía de acá a 4 metros, con la vista que no me fallaba, hice así, enfoqué y volví a enfocar. Y mientras lo abrían, lo enfoco, lo miro, y mientras estaba en el culto, yo dirigiendo el culto, ellos me miraban atentos, comiendo el alfajor triple como en el cine. Entonces me acerco a un hermano que tocaba la guitarra como para tratar de poder romper esto, como para decir, ¿cómo hago? Me superaba, no había forma ni que descienda el Señor, no podía. Y me acerco y el hermano que tocaba la guitarra me mira y se pone todo serio, pero él mirando a la congregación me dice, esto están de picnic, me dice. Y se quedó serio. Y yo mirándolo la cara a él, yo no me podía dar vuelta porque me empecé a tentar y me volvió a decir, serio, mirando a la iglesia, están de picnic, y los miraba. Y yo dije, Señor, ayúdame. El culto no es un picnic. Por eso, cuando bien hacen los que tienen nenos chiquitos, sí, tráiganle un cuadernito, tráiganle un crayón, pero no le traiga media juguetería. A mí me ha pasado padres que venían con sus hijos y le traían una bolsa de consorcio y la abrían en la iglesia para que el chico juegue, y uno escuchaba los ruidos, y el padre muy serio escuchando el culto. Enséñele, es el culto. No tenemos problemas de este tipo con ninguno, gracias a Dios. Y tenemos el aula con parlantes. Cuando hay niños los llevan ahí, encierre a su fiera ahí, escuche la prédica ahí que hay parlante.
si ve que no lo puede controlar. Pero me acuerdo, era un picnic, era una cosa que yo dije, ¿por qué? Porque hay gente que va a calentar una silla, no quiere ir a tener un encuentro con el Señor. Y así como cuando hizo el tabernáculo, Dios le dio instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo, para que allí se queme incienso, se hagan sacrificios. Pero ¿cuál era el objetivo? Tener un encuentro con Dios. La iglesia es el lugar donde nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios. Donde tiene que haber un día que hubo una marca en tu vida, que es lo que no te deja de ninguna manera mandar todo a pérdidas y ganancias. Cuando Jeremías él lo pusieron en un cepo al profeta por anunciar la palabra de Dios. Cuando él lo ponen en un cepo, él quería mandar todo, ¿sabe? A pérdidas y ganancias. Pero él dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Me seduciste. ¿Por qué? Porque tiene que haber habido un día en tu vida que el Señor te sedujo. Porque si no, hermano, si usted viene para que se le solucione un problema, el día que se le solucione el problema no viene nunca más. Y uno tiene que tener un encuentro con Dios. Es lindo, porque uno tiene un encuentro con Dios. Con Dios podés hablar en el auto, con Dios podés hablar cuando estás en la playa tomando mate, con tu marido, con tu esposa, con tus hijos. Podés estar en el auto, podés estar en tu casa. Pero hermano, la iglesia no es una cuestión para minimizarla. Dios habla y habla de manera precisa y linda, preciosa, con certeza. En Mateo capítulo 25, verso 1, el Señor Jesús les dijo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hago un punto. Es decir, que en la iglesia había 5 prudentes y 5 insensatas. 5 que habían tenido un encuentro con Dios y 5 que no. ¿Se da cuenta que es bíblico? Es bíblico, no hay con qué darle. Las insensatas tomando la lámpara no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y esto de salir a recibirle tiene relación con un encuentro con Dios. Esto es lo que marca la diferencia. Un encuentro con Dios. Mateo capítulo 28, verso 9. He aquí Jesús, después que Él muere en la cruz, después que resucita, van las mujeres al sepulcro, lo encuentran vacío. Y cuando lo encuentran vacío, dice aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Por qué las mujeres fueron al sepulcro? A ver qué pasaba ahí. Era el maestro, era el que habían servido, le habían reconocido como el Hijo de Dios, sabían que era el Mesías. Ellas tuvieron un encuentro con Dios. Por eso, cuando nadie iba al sepulcro, aquellas mujeres, ningún hombre, aquellas mujeres fueron al sepulcro porque no se quedaban con eso. Fueron al sepulcro. Y cuando los vieron y Jesús les habló, dice que se tiraron a los pies, lo abrazaron, lo besaron, dice, y lo adoraron. Es la diferencia. Es la diferencia. No es otra cosa. Doy un par de ejemplos más. Uno archiconocido, el de Jacob, cuando tiene un encuentro en Peniel, cuando él se estaba por encontrar con su hermano. Él era un negociante total. Sin embargo, tiene un encuentro con Dios y Dios le cambia el nombre.
tantas veces lo he escuchado esto. Ya se dirá tu nombre, ya no será Jacob, que es negociante, negociador. Se dirá que es tu nombre Israel. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Se encontró con el Señor. Se encontró con el Señor. Le buscó, lo encontró, marcó la vida, marcó el corazón. Uno más. Cuando uno habla de Samuel, un hombre tan lindo, tan impecable en tantos aspectos. Cuando uno estudia la vida de David y se encuentra la vida de Samuel ahí en el medio, una cosa preciosa. Sin embargo, Samuel tuvo una mamá, Ana. No podía tener un hijo, Ana. Sin embargo, esa mujer que no podía tener un hijo, Ana, dice que comenzó a clamar porque quería tener un hijo y dijo, si me das un hijo, te lo traigo acá para que te sirva. Y la vio el profeta Elí y pensaba que estaba borracha. Le dice, digiere tu vino. Él dijo, no estoy borracha. Tengo aflicción en mi alma, en mi corazón. Y el profeta le dijo, que Dios cumpla lo que tenés en tu corazón. Sencillamente. ¿Qué pasó? Dice que esa mujer se volvió a su casa en paz. No podía tener hijos, se volvió en paz. ¿Qué es lo que le pasó a esa mujer? Tuvo un encuentro con el Señor. Sencillamente. Quedó embarazada, nació Samuel, lo destetó después de haberle dado la teta, vaya a saber cuántos años, 3, 4, 5. Y después de darle el pecho, cuando lo destetó, lo llevó al templo, lo presentó y le dijo, esto es tuyo, Señor. Y tuvo creo que como 5 pibes más. ¿Qué tal? Terrible, terrible, impresionante. Esto es lo que marca un encuentro con el Señor. Mis amigos, estos que yo les mencionaba, ocasionales de vida, conocidos si quiere, no tanto amigos tal vez. Lo que necesitan es lo que necesitan tus amigos. Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Vení a ver milagros a la iglesia. No vengan a ver milagros. Yo quiero que se encuentren con el Señor. Y ojalá ocurran los milagros y en silencio, como nos decía el pastor Jorge Pradas en aquellos años, sin que nadie se entere. Son los mejores. Sin propaganda. Para que la gente no salga engañada. Mi amigo fue a ver en esa iglesia cómo iban a orar por la pierna del padre porque era rengo para que le crezca la pierna. Y lo pusieron allí adelante y oraron por la pierna. Señor, que le estire la pierna y se la ponía. Él me contaba así, a mí me daba vergüenza ajena. Le estiraban la pierna. Cuando se fue de ahí, el padre se fue. Rengo. Porque fue a ver un espectáculo en realidad. Y lo que se necesita es un encuentro con Dios. Por lo tanto, tanto en la palabra como en el culto, hermanos, la presencia de Dios se tiene que sentir muy fuerte. Les quiero decir, la presencia de Dios, si usted no la siente muy fuerte, pídale al Señor tener un encuentro con Él. Es lo único que va a marcar tu vida. Es lo único. Miren que hay canciones y nuestras canciones se caracterizan por ser canciones que exaltan el nombre de Dios. ¿Amén? ¿Lo cree? Bueno, hermano, métase en el río. Termino con aquella historia que la vivió el profeta Ezequiel cuando Dios lo mete en el río. Dice que caminó 1000 codos, las aguas al tobillo, otros 1000 codos, el agua a las rodillas, otros 1000 codos, el agua a los lomos, otros 1000 codos, ya no podía nadar. Así es la presencia de Dios. Yo la puedo vivir con el agua en los tobillos, la rodilla, la cintura, o puedo no hacer pie y nadar.
Esto es la presencia de Dios. Yo te doy un consejo. Tener un encuentro profundo con Dios para que nunca te canses de congregarte, para que nunca te canses, para que esto nunca se apague hasta que seas viejito y te vayas con el Señor. Tengas un encuentro personal con Él. Y vuelvo a cantar aquella canción que canté al principio. Tu presencia es más hermosa cuando te miro. Tu presencia es aún más hermosa cuando me ves. Puedo descansar, puedo respirar ese aire del cielo que viene hacia mí. Tu presencia es más hermosa, tu presencia aquí es real, tu presencia es más hermosa, tu presencia aquí es real, tu presencia es más hermosa, tu presencia aquí es real, tu presencia es más hermosa, tu presencia.